Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 30 de octubre del 2023. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 19, versículos 121 al 144, y el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Salmos 119, 121 al 144 y Apocalipsis 1 al 3. Dice el libro de Apocalipsis en el versículo 3, en su capítulo 1: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, el libro de Apocalipsis, sin duda alguna, es un libro que podría decir que está recogiendo eh, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Es un libro eh, extraordinario que ha llamado la atención no solo pues, de los creyentes, sino que pues, ha sido incluso tema eh, e inspiración para muchas cosas en el mundo, películas, otros libros, especulaciones. Es un libro sin duda alguna extraordinario, pero cuando hemos tenido la oportunidad de leer toda la escritura y hemos tenido además la oportunidad de poder estudiar la escritura, vemos cómo Apocalipsis de alguna manera sí está recogiendo, sí está recopilando toda la escritura, ¿sí? Desde el principio hasta el fin. Apocalipsis nos va a dar referencias de elementos desde el Génesis, como el árbol de la vida, que ya estaba en el mismo capítulo 1. Apocalipsis nos va a tomar toda la parte de redención que el Señor había extendido hacia su pueblo Israel. Apocalipsis nos va a retomar incluso situaciones que se vieron en la antigüedad, profecías que se vieron en la antigüedad, como las de Zacarías, Daniel, profecías también que estaban planteadas en los Salmos. El libro de Apocalipsis nos va a tomar diferentes momentos pues que están narrados en la Biblia, incluso lo que tiene que ver con los imperios que dominaron al pueblo de Israel. Es un libro de mucho cuidado, es un libro extraordinario y aquí el Señor da una bienaventuranza. Acordémonos que bienaventurado del griego Macarios es dichoso, feliz. Y dice, dichosos primero el que lee, ¿sí? Ha sido un libro que ha sido tal vez visto de manera inadecuada. Algunos lo han visto como que puede enloquecer o que puede generar alguna vaina en el corazón, en la cabeza, pero dice, bienaventurado el que lee, dichoso el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Muy parecido a lo que nos dice Deuteronomio 28:1, cuando dice que aquel que lee, que escucha, que guarda, que pone por obra, también es bienaventurado, que es bendecido por esta palabra. Y además advierte porque el tiempo está cerca. Bueno, sin duda alguna, la expectativa de la segunda venida del Señor ha estado desde el momento en que Él se fue, ¿sí? Desde que el Señor partió delante de los ojos de los discípulos, ha estado la expectativa, pero no solo la expectativa, sino el anhelo, y además del anhelo, la necesidad de que el Señor vuelva, ¿sí? Ha habido épocas en que esa necesidad ha sido mucho más latente, más evidente. ¿Y cuándo ha sido más necesario que el Señor vuelva? ¿Cuándo la iglesia ha anhelado más que el Señor vuelva? Bueno, cuando ha habido más dificultades, cuando ha habido más sufrimiento, cuando ha habido más adversidades. En los tiempos en que la iglesia ha experimentado seguridad, confort, tranquilidad, pues en esos tiempos no ha anhelado la venida del Señor. Es una cosa extraña que a veces nos pasa en el corazón y en la cabecita que anhelamos el Señor es cuando la cosa se complica, pero cuando las cosas aparentemente están tranquilas,
pues pareciera que dijéramos más bien que se tardara un poco más. Pero este libro de Apocalipsis, entonces, sí, este mes estuvimos hablando de Jesucristo como la palabra viva, ¿sí? Este libro de Apocalipsis, sin duda alguna, nos recoge entonces toda la evidencia y nos lo hace ver muy tangible cómo el Señor Jesucristo es el cumplimiento cabal de todas las palabras dichas desde el principio. Yo les he explicado que la palabra en el principio, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, para nosotros son tres palabras. En el hebreo es una sola palabra que es Bereshit, ¿sí? Y es Bereshit, que es una preposición junta con un sustantivo, y ese Bereshit, entre otras cosas, puede perfectamente traducirse como no solo en el principio, porque la palabra Reshit se utiliza para decir principio, se utiliza para decir primicia, pero también se utiliza para decir primogénito. La misma palabra reshit quiere decir entonces primogénito. O sea que una traducción que podemos ver es que esa primera palabra dice en el primogénito. O sea que cuando hablamos y lo tradujéramos de esa manera, que es completamente válido, en el primogénito, estaríamos viendo de alguna manera lo que Pablo dice cuando le escribe a los Efesios, de que el Padre reunió, colocó todas las cosas en el primogénito, ¿sí? Así que todo lo que nos va a narrar la escritura desde esa primera palabra está dada en el primogénito. ¿Quién es el primogénito? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el primogénito? Aquel hijo amado que primero era unigénito, ¿sí? Porque él era el unigénito, pero gracias al unigénito, a la obediencia del unigénito, al amor del unigénito, pues se convierte en primogénito porque todos nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, ¿sí? Eso es lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al nosotros convertirnos en hijos de Dios, Él ya no es el unigénito, porque no es el único hijo del Padre, pasó a ser el primogénito hijo del Padre, ¿sí? Es como unos esposos, cuando tienen un hijo, no se puede decir ni siquiera que es el primogénito, porque es el único, ese es el unigénito. Cuando tienen un segundo hijo, ahí sí se puede decir que ese primer hijo es el primogénito. Por eso, cuando la Biblia, entonces desde el principio vemos al primogénito en el surgimiento de la palabra, en esa palabra dicha, que es la que crea todas las cosas hasta el final del Apocalipsis. Y el Apocalipsis nos recoge todo. Entonces, son bienaventurados los que pueden oír, eh, guardar y escuchar las palabras de esta profecía. Otro detalle muy particular en el Apocalipsis y es el versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Se acuerdan que acaba de decirles la palabra el principio? O sea, cuando el Señor se le presenta a Juan, ¿sí? Eh, para que Juan escriba esta palabra, dice, yo soy el alfa y el omega. Alguna vez les explicaba que alfa y omega, alfa es la primera palabra del alfabeto griego. El alfabeto griego tiene 24 letras, y alfa es la primer letra del alfabeto griego y la última letra es la omega. La omega, de hecho, es una O grande. Cuando dice yo soy el alfa y la omega, la Biblia tiene absoluta coherencia y concordancia. De hecho, existen concordancias para mostrarnos cómo la palabra es coherente desde el primer versículo del Apocalipsis hasta el último perdón, desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Y, y cómo entonces el Señor es, cuando dice el alfa y el omega, es la
totalidad, es la plenitud de la palabra, porque entre el alfa y la omega, entre la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego, están todas las letras que desde allí se desprende la composición de toda la lengua griega. Al decir yo soy el alfa y la omega, está diciendo yo soy la totalidad, yo soy la plenitud de la palabra. Muy particular que el Salmo 119, que es el que estamos estudiando en estos días, nos muestre un acróstico. Por eso les explicaba que tiene 22 párrafos y tiene un acróstico donde el acróstico es cada una de las letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo son 2 letras menos que el griego, 22 letras, y el Salmo 19 tiene la totalidad, la plenitud del alfabeto hebreo. O sea que tanto este Apocalipsis como el Señor se presenta como el principio del fin, el alfa y la omega, la totalidad de las palabras. También el Salmo 19 nos muestra al Señor y nos muestra la totalidad de su palabra desde la primera letra, Aleph, hasta la última letra, Taf. Él es la totalidad de la palabra. Así que eh, lo que yo quisiera transmitirles es esa necesidad que tenemos como creyentes de refugiarnos, de inquirir, de escudriñar la escritura. Nosotros no podemos leer algo y simplemente pasarlo de largo, sino que tenemos que hacer el deber de entender, de comprender, de poder discernir lo que en verdad nos lo está diciendo. Para poder hacerlo, pues es muy bueno entender cuándo se dijo, por qué se dijo, a quién se dijo, y de esa manera poder depurar muchas cosas para poder entenderlo al día de hoy. Creo, considero que a nosotros en esta época, en el año 2023, nos tocó un buen momento para escudriñar la escritura, para conocer la escritura, para entender la escritura, pero sobre todo para creerla. ¿Por qué? Porque nosotros en este tiempo podemos mirar la escritura hacia atrás y ver cómo de manera sorprendente, cómo de manera absoluta se ha cumplido gran parte de lo que se había advertido o anunciado allí. Y ahí vuelvo a una frase que yo mismo me digo: si se ha cumplido tantas cosas escritas, ¿por qué entonces voy a dudar que se va a cumplir lo que está pendiente por ejecutarse? No tengo por qué dudar. Todo lo que está escrito que se ha cumplido nos da ya la muestra, la señal de que es verdad. Imagínense aquellos que tuvieron que acceder a la Biblia hace 3000 años, hace 3000 años todavía no estaba establecido el canon, pero digamos hace 2000 años, hace 1600 años, antes de que se estableciera todo el canon de la Biblia completamente, para ellos era mucho más difícil, porque muchas de las situaciones no se habían dado, seguía siendo tal vez algo, no sé, posible, algo que de pronto, pero para nosotros es evidente. Tenemos evidencias históricas, tenemos evidencias ya arqueológicas, bueno, muchísimas evidencias que la escritura se ha cumplido. El Salmo 119, quisiera que fuéramos a la lectura del Salmo 119. Yo les he venido diciendo que tiene la particularidad de iniciar cada párrafo con una letra en orden del alfabeto hebreo. Pero también está o sea que es un acróstico, pero está tan bien diseñado este salmo que de alguna manera esa primer palabra con la que empieza cada párrafo eh, nos da, podríamos decirlo así, el tema de cada párrafo, ¿sí? Consideren lo siguiente, son 22 párrafos y en los 22 párrafos, grosso modo, podríamos decir que tenemos 22 temas respecto a la palabra del Señor, 22 argumentos que está exponiendo el compositor de este salmo acerca de la eficiencia, de la eficacia de la palabra del Señor, en temas que seguramente por el lenguaje uno podría ver que son temas de la antigüedad, pero acuérdense que la palabra del Señor tiene
entre otras características, dinámica. Cuando hablamos de que la palabra del Señor es dinámica, es que no se queda congelada en el tiempo, sino que tiene efecto aquí, hoy y ahora. Y, y cada porción nos estaría dando entonces unos elementos, nos estaría dando, podríamos decir, eh, unas direcciones, sabiduría en diferentes temas que tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, el Salmo eh, 119:21, que empieza con la letra Ain, que es la que ustedes ven en el titulito ahí arriba. Bueno, la primera palabra no es juicio y justicia, sino que la primera palabra sería algo así como he hecho, ¿sí? Sino que en las traducciones, ustedes saben que en las traducciones, por hacerlo más dinámica, no lo hacen de manera, digámoslo, literal, palabra por palabra, textual se dice, no se hace de manera textual, sino que generalmente tiene una dinámica de hacerlo sonar de manera más adecuada para nuestro idioma. Pero no empieza con juicio y justicia, sino he hecho, ¿sí? La palabra que inicia allí entonces es he hecho. Y si ustedes miran lo que desarrolla en adelante este bloque del Salmo, habla de las obras que he hecho, del amor que él ha expresado y también en esa exposición, podríamos decirlo, de lo que él le reconoce que ha hecho, que es completamente válido. Mira, hay que reconocer cuando hemos pecado, hay que reconocer cuando hemos fallado, es necesario. Es necesario reconocer lo que hemos hecho mal, pero también es necesario reconocer lo que hemos hecho bien, porque reconocer lo que hemos hecho mal nos ayuda a nosotros a arrepentirnos, a mejorar, a no volverlo a hacer. Pero también hay que reconocer lo que se ha hecho bien, porque hay que cuidar las buenas obras, porque hay que cuidar las buenas formas, porque si ya aprendimos a actuar de manera correcta, pues hay que tenerlo muy presente para que no lo olvidemos, para que no dejemos de hacerlo. ¿Sí? Si reconocemos lo malo para no volver a repetirlo, pues reconozcamos lo bueno para cuidarlo como un tesoro y seguirlo haciendo. Si usted ha tenido la disciplina, el esfuerzo de levantarse temprano, de ir a la escritura, de buscar al Señor, reconózcalo, agradézcaselo al Señor, reconozca su esfuerzo que es completamente válido y cuídelo como un tesoro. Hay tesoros que hay que cuidar celosamente, tesoros que hay que cuidar celosamente, los dones que el Señor me ha dado, los milagros que el Señor ha hecho conmigo. Hay milagros que yo tengo que cuidar. Yo pienso y lo he expuesto, cuando el Señor sana a alguien físicamente, hay que cuidar ese milagro. Muchas enfermedades vinieron a nuestro cuerpo, pues por situaciones, a veces por malos hábitos, muchas veces por malos hábitos. Un mal hábito es tener un sobreestrés y un buen hábito es descargar ese estrés, como dice la Escritura, delante del Señor. Si el Señor obró milagrosamente y me sanó, yo no puedo volver a los viejos hábitos que de alguna manera generaron esa enfermedad. Hay que cuidar el milagro, hay que cuidar los dones que el Señor me dio. Hay que cuidar los buenos hábitos que de la mano del Señor he podido aprender. Y por eso hay que reconocer lo que he hecho. Dice el Salmo 121, juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. ¿Qué nos está expresando aquí el salmista? Que él ha hecho conforme al juicio y la justicia del Señor, que Él ha amado los mandamientos y que Él ha estimado rectos todos sus mandamientos. Pero mire lo que dice el 125.
yo soy tu siervo, perdón, dice 126, tiempo es de actuar, oh Señor. Dice en una traducción más textual, dice, es tiempo de que obre el Eterno, porque ellos han anulado tu ley. Así que él le reconoce, uno, que ha tratado de hacer justicia y juicio, que ha amado sus mandamientos, que los ha estimado rectos, pero también le dice al Señor, es tiempo, Señor, que en medio de lo que yo he hecho, te pido que tú hagas. Cuando, qué bueno desarrollar la confianza en el Señor, de poderle pedir, no reclamar de ninguna manera al Señor, no se le puede reclamar, creo yo, sino de pedir, pero qué bueno que yo le pueda pedir al Señor con toda la tranquilidad, porque Él sabe que yo me he esforzado en hacer, ¿sí? Señor, ahora yo te pido que actúes, pacientemente esperado, pero yo te pido que en este momento actúes, que tú obres en medio de todo lo que está pasando, no solo respecto a mi vida, a mi entorno, al mundo entero. Señor, como yo he amado tu palabra, Señor, como yo he tratado de hacer juicio de justicia, o es más, no dice tratado, dice he hecho, como yo he amado tus mandamientos, te pido, Señor, que sea tiempo ahora de que tú actúes, de que tú pongas tu mano en acción. Espectacular. Eso también es la confianza que se ha desarrollado en la relación que tiene íntimamente. Luego dice el versículo 129 nos está diciendo acerca de las maravillas. Maravillosos son tus testimonios. O sea que este bloque nos va a hablar un poco de, digámoslo así, de lo que él, la admiración que le genera al escritor de este salmo, los mandamientos, estatutos, preceptos, principios que el Señor le ha dejado como testimonio. Dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. En la admiración por las palabras del Señor, ¿qué le pide el salmista? Que le dé luz, que le dé comprensión, que le dé entendimiento, que él desea esos testimonios que son maravillosos, que lo tiene asombrado, y también reconoce que cuando no guardaba la instrucción le generaba tristeza, y de una manera hiperbólica dice, ríos de agua descendieron de mis ojos. Está expresando la angustia que experimentaba cuando no de, digamos, buscaba el testimonio del Señor. Y el último bloque que empieza con la letra tzadi, la palabra es tzadik, que es justo eres tú, y nos va a hablar de la rectitud, porque justo tiene que ver con rectitud, de la rectitud que tiene la palabra del Señor. Dice, justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y son fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra. Eso tiene que ver también con justicia. Y la ama tu siervo. Pequeño soy yo, desechado, mas no he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, pero tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Entonces, si ven como el principio o la primera palabra de cada uno de estos bloques o de estos párrafos del Salmo 119, pues nos muestra también un atributo de la palabra del Señor, de la eficacia y la efectividad
de la palabra del Señor. En el Señor están todas las cosas. Así lo dice Pablo a los Efesios. El Padre decidió colocar todas las cosas en Cristo Jesús. En Él está todo para cada uno de nosotros. Él es el principio y el fin. La palabra que hoy necesitamos está en Cristo Jesús. Miren, imagínense que fuéramos analfabetas, que no tuviéramos la capacidad de leer ni escribir. Ahora, si no supiéramos leer y escribir, no podríamos acceder a la palabra eterna, no podríamos acceder a la plenitud y a la totalidad de las palabras eternas. Claro que sí, porque la totalidad y la plenitud de las palabras están en el Señor Jesús. No sé si usted ha tenido la experiencia en su vida, pero generalmente todos nosotros empezamos este camino primero orando. Empezamos este camino primero buscando al Señor en oración. No sé si les llegó a pasar que en la medida en que ustedes intimaban más con el Señor, en la medida en que le buscaban más, cuando iban a la Escritura, se encontraban con cosas que nunca habían leído, pero que de alguna manera habían llegado a su mente y a su corazón por medio de la oración, porque la palabra es viva y la palabra no está limitada a lo que está escrito, porque el Señor por el Espíritu prometió que Él pondría su palabra en nuestro corazón. Así que sí era muy posible y sí es muy posible que alguien que no haya tenido la oportunidad de leer este libro, si le haya el Espíritu Santo puesto la palabra que como está escrita, es que si fue inspirada por Él, ¿dónde está? En Él. Y Él prometió que le iba a poner en el corazón. Ahora imagínese que usted y yo tenemos la oportunidad de leer, podemos leer y tenemos entendimiento. Combine entonces la capacidad de leer con el poder del Espíritu. ¿Cuánta comprensión no deberíamos tener de la Escritura? Si alguien solo orando, inquiriendo en el corazón del Señor Jesús, podría tener, comprender, recibir la revelación de la palabra, ahora imagínense que nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos el acceso a este testimonio. No hay excusa para que el Señor no nos hable a cada uno de nosotros. Ahora, pidámosle y permitámosle que la palabra que ha hablado genere fruto en nuestro corazón. La palabra del Señor es semilla, dice la parábola del sembrador. El corazón es el terreno. Esté seguro que hay palabra del Señor que está sembrada, pero aún no ha germinado y mucho menos ha dado fruto. Pidámosle al Señor que el poder del Espíritu sea esa agua viva que hidrata la tierra, el corazón, para que esa buena semilla germine pronto. Hay palabra que está allí sembrada. Este necesita germinar y necesita crecer y dar fruto. Que sea este el momento que el Señor estime y que nosotros nos dispongamos para que en la comunión con el Espíritu por fin salga a la luz esa palabra sembrada, esa promesa, dicha por el Señor, esa orden que el Señor ha dado, que tal vez no ha salido a la luz, porque a veces no vamos a que se hidrate bien la tierra necesita agua. Dice incluso Zacarías que aunque el árbol fuese cortado, quede esperanza en él, porque al percibir agua podrá reverdecer. ¿Sí? A veces hay palabras del Señor que se han esfumado de nuestra conciencia. Pidámosle al Señor que la traiga de nuevo, porque si Él la dijo, la va a cumplir. Somos nosotros los que la hemos olvidado. Pidámosle que la traiga de nuevo a nuestra mente y corazón, que se arraigue en lo profundo de nuestra alma y corazón y que el poder del Espíritu la hidrate para que germine y dé fruto pronto. Dispongamos nuestro corazón para que oremos y le entreguemos al Señor este día a través de nuestra oración. Orémosle al Señor de esta manera, pidiéndole que el agua fresca, el agua viva de su Espíritu, sea sobre cada uno de nosotros, que hidrate el terreno de nuestro corazón. En nuestro corazón hay semilla, buena semilla, sembrada por el mejor pastor, por el mejor sembrador, pero necesita recibir el agua de vida
que la hidrate y que le permita crecer y germinar. Pídele al Señor así. Dígale, Señor, por el poder de tu Espíritu, escudriña mi corazón esa palabra que tal vez fue olvidada, que tal vez, Señor, no sé, simplemente no ha podido dar fruto, no ha germinado. Te pido que la traigas a tu conciencia, que hoy medita en ella y que como buen tesoro que recibe de ti, la guarde. Haga el ejercicio mental de acordarse esa promesa o esa orden o esa dirección clara que el Señor le había dado, que tal vez el haberla olvidado nos ha traído dolor y sufrimiento. Esa palabra que el Señor envió como advertencia, que tal vez no habíamos tenido presente. Tráela a nuestra conciencia y acércanos a ti para que la presencia de tu Espíritu como agua viva permita que brote pronto y que de ese buen fruto, Señor, disfrutes tú como el dueño de la viña y nosotros como tus hijos. Danos tu bendición en este nuevo día, Señor. Ampáranos, guárdanos y ayúdanos a cuidar cada tesoro que hemos recibido de tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.